Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Proseguimos con esta nueva temporada llamada Puesto los ojos en Jesús, siempre con la intención de demostrar cómo la palabra de Dios me confronta para mi perfeccionamiento espiritual. Para este estudio he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios, que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. El título del podcast de hoy es Regenerados. El concepto de regeneración aparece en Mateo 19:28, relacionado a la era por venir, donde Jesús promete a los discípulos o seguidores de Cristo que serán objeto de exaltación especial en esa era por venir. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. También aparece el concepto en Tito 3:5, referido a la regeneración del individuo. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. La Biblia expresa el concepto varias veces mediante otros términos, como son nacidos de nuevo, renovados, nueva criatura y nacidos de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 3, del 3 al 8, Jesús le dice a Nicodemo que para poder entrar al reino de Dios debía nacer de nuevo. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Jesús está diciendo que para que alguien entre al reino de Dios en la esfera de salvación, vida eterna, perdón de pecados, esa persona debe nacer de arriba, nacer de nuevo. Esta es la doctrina de la regeneración y está en la médula misma de entender la salvación. Al redimirnos, el Señor realiza la maravillosa obra de salvarnos de la ira venidera y hacernos suyos por toda la eternidad. Pero su redención no termina ahí. Él nos otorga una naturaleza completamente nueva, preparándonos para la eternidad y capacitándonos para crecer en obediencia y buscar ser como Cristo en esta vida. La Biblia compara la victoria de Jesús sobre la muerte física en la resurrección con su victoria sobre la muerte espiritual en la regeneración del corazón humano, hecho que se compara con la creación de luz por parte de Dios en el momento de la creación. Así lo vemos en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. La regeneración es el acto mediante el cual Dios da vida a los que habían estado muertos en sus pecados. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, como vimos en Tito 3:5. Pablo lo explica con gran profundidad en Efesios 2, del 4 al 10. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es evidente que Pablo no se refiere a la muerte física, sino al estado espiritual del hombre. El pecado provocó la muerte espiritual del individuo y lo tornó incapaz de responder ante Dios. Sin embargo, la regeneración vuelve a despertar o a resucitar la capacidad espiritual del hombre, de modo que pueda tener una relación con Dios. El apóstol explicó cómo vivimos este proceso en Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. La regeneración le brinda a la persona la posibilidad de tener comunión con Dios, de modo que sea una nueva criatura. Por tanto, la regeneración es el catalizador que le permite al cristiano interactuar con su Creador. Es el primer paso en un andar eterno con Dios y permite al individuo gozar de una relación con Dios. Por ello ocurre al comienzo de la vida cristiana. Todo esto también lo vemos reflejado en 1 de Pedro 1:23. En esta parte, en esta porción de la Biblia, se expresa que fuimos renacidos mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es la palabra la que da vida. La palabra viene, nos limpia, nos lava y trae nueva vida. Nuestro nuevo nacimiento, nuestra regeneración, se debe a la palabra de Dios y a la activación del Espíritu Santo. La intención de Dios en cuanto a nuestro ser creado se cumple plenamente solo cuando nuestros espíritus se vivifican en su presencia. La salvación en Cristo Jesús ha provisto vida espiritual. La semilla que ha producido nueva vida en nosotros es la palabra de Dios, la cual nos ha hecho nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. El poder de la palabra de Dios, las sagradas escrituras, se manifiestan y nos dan vida espiritual a todos los que recibimos su verdad. Solo el Espíritu Santo, a través del nuevo nacimiento, puede renovar y recuperar aquello que la caída destruyó, para solo entonces alcanzar el más alto potencial humano. La única condición para este alto potencial humano que nos conduce a tener una vida abundante es aceptar y conocer a Jesús. Jesús nuestro Señor, Jesús nuestro Salvador. Gloria a Dios.